Hola, esta clase se llama Fundamentos Ideológicos y estamos hablando del surgimiento del Estado. En este caso vamos a ver el texto de Maurice Godelier. Esta clase es una clase bastante con una historia en sí misma y la verdad es que se encuentra dentro de nuestra materia, la Cátedra Oriente B, de los tiempos inmemoriales ya. Inmemoriales son de la década del 90, porque este texto que tenemos de Maurice Godelier, Procesos de la Constitución, la diversidad y las bases del Estado, es un texto, yo les voy a mostrar mi fotocopia, ¿sí? Es un texto de 1980 originalmente, traducido para esta compilación en castellano en el 88, incorporado por Ana Funpatron en la década del 90 para el dictado de la materia, no solo en la UBA sino en Comahue. Si tienen la fotocopia lo va a decir arriba en el encabezado. Y es un texto de Godelier post-estructuralista, como el texto que ya vimos, pero en este ya se fue para el lado de lo Foucaultiano. Yo me río porque es malo para Foucaultiano, y la compilación es un texto sobre los fundamentos ideológicos del surgimiento del Estado en el marxismo. Entonces pretende discutir con el marxismo. Si Foucault no se animó a eso, ¿por qué se iría a mimar Godelier? Pero bueno, Maurice Godelier es antropólogo, especialista en antropología económica, ya lo vimos esto, y en este texto justamente va a discutir la formación o la cuestión de la constitución de la base del Estado desde un post-marxismo, un pretendido post-marxismo. El texto se divide en 3 subcapítulos. El primero se llama El proceso de formación del Estado, y ante la pregunta de cómo surge el Estado, Godelier... y es un texto, que esto me parece importante aclararlo, es un texto muy teórico, muy antropólogo. Teoría, busco un ejemplo en los indios de la Zarlanga en Nueva Guinea, sigue, ¿no? Su ejemplo, y entonces tiene muchos ejemplos que no son muy productivos para nosotros, pero que demuestran esta formación sistemática de los antropólogos en la etnografía. ¿Cómo surge el Estado? Bueno, para Godelier en este texto surge de forma exógena y endógena por un proceso, una combinación de el fenómeno de conquista y de constitución progresiva de formas de dominación ejercida desde la sociedad hacia otras sociedades y dentro de la misma sociedad. Vendría a ser como en el texto de Redman, que vimos las hipótesis del surgimiento del Estado, lo que la hipótesis que domina este texto de Redman de Godelier es la idea de que procesos demográficos, ¿sí? Un proceso de conquista y o constitución progresiva de formas de dominación, la aparición de formas de dominación como el indicador del surgimiento del Estado. Pero, y esto es lo interesante, en Godelier siempre la mayoría es consentimiento, de forma que encontramos una relación móvil entre violencia y consentimiento, ¿sí? La dominación que se ejerce hacia otras sociedades y dentro de la misma sociedad, por eso estamos hablando de exógenos, porque es una conquista de una sociedad sobre otra sociedad, y endógenos, o sea, la aparición de formas de dominación de clase, se mueven o se expresan en forma de esta relación móvil entre violencia y consentimiento. En una definición muy weberiana de lo que es el Estado, violencia y consentimiento no son factores mutuamente excluyentes, más bien tienen una relación dialéctica. Ese ítem que está escrito en rojo lo tengo desde el PowerPoint que me mandó Matías, y entonces lo dejé incluso en el mismo color. Me parece súper interesante esto de decir que tienen una relación dialéctica. Mati puso relación dialéctica. Para mí es una relación móvil.
porque dialéctica implicaría una síntesis, y acá no hay una síntesis. El problema teórico que se desprende es cómo se construye ese consentimiento, y este consentimiento puede expresarse también como una resistencia pasiva, y por eso hablábamos de lo Foucaultiano. Consentimiento es también resistencia pasiva. Dentro de esta relación, incluir e integrar son servicios de la clase dominante, dice en el PowerPoint original. Incluir e integrar son servicios que tiene que prestar siempre el rey, el jefe, la clase dominante. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, como pensar el campesinado en el siglo XIX, ¿no? A principios del siglo XIX en Gran Bretaña, por A.P. Thompson. El problema teórico que se desprende es cómo se construye el consentimiento y pensar la idea de que el consentimiento es también resistencia pasiva. El campesinado británico lo expresaría en forma de folclore. Nosotros no tenemos, no tenemos fuentes que hablen de esta resistencia pasiva, pero ojo que, bueno, en realidad sí. Justo vamos a ver, creo que en esta clase, una fuente que habla de los Guti. Y las formas de resistencia pasiva tienen que ver con eso, con, por ejemplo, el tributo y la evasión del tributo. Es decir, bueno, no puedo hacer tributar tal cosa porque vinieron los Guti y me lo sacaron. O no puedo ir a verte. Tenemos unas cartas que vamos a ver en la clase que viene con Librani, que le da una fórmula que es no voy. La resistencia pasiva, es decir, pensar que nosotros estamos consintiendo, pero a la vez estamos haciendo una resistencia, está muy presente, sobre todo en las fuentes mesopotámicas. Librani dice que en el segundo milenio se expresa muchísimo en todas las fuentes sirio-palestinenses esa resistencia pasiva. ¿Por qué? Por ejemplo, en el segundo milenio tenemos que pensar el corredor sirio-palestinense gobernado por hititas y por el imperio nuevo egipcio de forma aleatoria, no, alternativa, y estas personas no son ni hititas ni son egipcios y están conquistados por estas personas, y ahí vamos a ver un montón de resistencia pasiva porque no tenemos instrumentos o formas de dominación que sean de control tan directo. En el primer milenio, cuando veamos los imperios, sí va a haber un montón de formas, por ejemplo las satrapías, como formas de organización de un dominio mucho más activo, pero en el segundo milenio y en el tercer milenio la resistencia pasiva va a ser muy clara en los pueblos, sobre todo en el proceso exógeno, cuando una ciudad sea conquistada por otra. El problema de la formación, y acá les estoy citando directo el texto, de la formación del Estado remite al del nacimiento de una aristocracia en el seno de las sociedades arcaicas, y más allá al problema de la concentración de poderes sociales en la persona de individuos. Me volvió loca, ¿no? Este fragmento que Marx nunca usaría, no sé por qué, esto está en una compilación de textos marxistas, etc. Tenemos que pensar que el poder se va a empezar a concentrar en individuos, y estos individuos van a tener poderes sociales. Por ejemplo, los primogénitos, por ejemplo, los sacerdotes. El ejemplo de los primogénitos es muy fuerte, porque lo vamos a ver en toda la antigüedad mesopotámica oriental, el monopolio que van a tener de la reproducción de la sociedad y la carga que eso va a implicar, porque, por ejemplo, en la sociedad hitita eso va a implicar homicidios constantes de primogénitos y la obligación, por ejemplo, el levirato como una obligación para mantener la primogenitura y la reproducción de esta sociedad o familia en muy pocas personas. Ese monopolio, que es un poder totalmente imaginario y puesto sobre una persona que no lo eligió porque es primogénito, o sea, simplemente nació primero, genera muchas obligaciones, porque tiene la obligación de ocuparse de los antepasados y recibe un prestigio que es heredado.
De hecho, en las sociedades antiguas mesopotámicas, lo va a decir San Martín, existe la figura del texto de San Martín y Serrano, la figura del meshkinum, que es el hijo el no primogénito que desprecia su familia por su lugar dentro de la sociedad. Y el segundo ejemplo son los sacerdotes por vía matrilineal. El ejemplo este lo vamos a tener en dos casos. En Egipto, después del cuento de Keops y los magos, es decir, después del reino antiguo, durante la dinastía de Keops, Keops inventa esto del hijo de Ra, toma para la forma de sucesión real la vía matrilineal, por eso son hijos de Ra, y estos sacerdotes heredan de sus madres un paquete mágico. Y acá también, de vuelta, un poder imaginario que va a estar por vientre. Por vientre vamos a ver también un montón de poderes imaginarios que se trasladen. Y esos sacerdotes van a garantizar la fertilidad de los grupos, construir una ideología religiosa, ¿no? Keops construye la legitimidad pensando que él es el hijo de una sacerdotisa de Amón. Construir legitimidad también a través de la vía matrilineal. Los hijos, el faraón es hijo de Ra porque es el hijo de un faraón con una sacerdotisa de Amón Ra. Amón es una forma de la divinidad Ra, que es el sol y es la divinidad central en Egipto. La religión, bueno, y el problema fundamental de este capítulo de Oilie es la idea de pensar la religión como un método legitimador, si es a priori o es a posteriori. No lo sabemos. Volvemos a citar a Godelier. La religión no es solamente un reflejo de las relaciones sociales, sino una condición de su formación, que llega a constituir parte de la armazón interna de las relaciones de producción y de explotación. Acá me vino a la cabeza recién una parte del PowerPoint original de Matías que pone pensamiento gramsciano. Yo eso lo volé. Y ahora estoy pensando, ¿por qué puso esto Matías? De la idea de pensar a la ideología como parte de la estructura, ¿no? De la superestructura marxista, pero, y por eso pienso, esta idea de la legitimación que tiene la religión dentro de la estructura del Estado antiguo, mesopotámico y egipcio. No me gusta mucho la idea Pero sí pensemos entonces en que la religión no solo es un reflejo de las relaciones, sino una condición. ¿Por qué? Porque muy probablemente la religión haya existido antes que la sociedad clasista, antes que el Estado. Entonces tenemos que pensar que muy probablemente la religión haya aparecido a priori de la legitimación y no a posteriori. Pero también tenemos que pensar que ese mismo proceso es también el proceso de surgimiento del Estado. La relación de dominación y explotación debe presentarse como un intercambio de servicios y no un intercambio de servicios invisibles, que es, ¿no?, este típico concepto de servicio invisible, muy Bourdieu. El ejemplo es el faraón. El faraón debe unificar el Alto y Egipto, el Alto y el Bajo Egipto y garantizar las inundaciones. Ahí no hay un servicio invisible. Si no hay inundaciones, el faraón está fallando. Y cuando veamos, por ejemplo, la paleta de Narmer, en la paleta de Narmer el faraón tiene que unificar el Alto y el Bajo Egipto con la fuerza, aunque no haya sido así. El servicio tiene que estar presente y tiene que ser real o visible. El proceso de jerarquización aparece con sedentarismo. Entonces, no sabemos si la religión es preexistente. Sabemos que existen concepciones de la divinidad, o ceremonias, o ciertas prácticas religiosas, pero no una religión como institución. El excedente de trabajo, y fíjense esto que lo dice creo que San Martín, pero que lo vamos a ver también en Redman, o en Liberani, en la Revolución Urbana.
los templos aparecen como silos y el excelente trabajo se convierte progresivamente en explotación del hombre por el hombre. Entonces, acá sí vamos a ver un proceso que es preexistente al Estado, o sea, el templo aparece como silo, pero que es un proceso y que tenemos que convencer a la gente de que los sacerdotes están otorgándonos o dándonos un servicio al concentrar la producción. Los sacerdotes generan su plusvalía, que son estos servicios invisibles, y así progresivamente la monarquía va a tener que inventarse sus propios servicios para garantizar su origen sagrado. Yo acá les puse la realeza desciende del cielo, una de las fuentes típicas o más tradicionales del tercer milenio es la realeza desciende del cielo en Eridu. Y esto es importante, porque una cosa es que el templo, que los sacerdotes conviertan o legitimen su función. Pero otra cosa muy distinta es cuál es el rol del rey y qué servicio invisible nos va a prestar el rey. En la sociedad egipcia, al estar unificado, al ser esto más parecido a una teocracia, es más fácil de ver. En la sociedad mesopotámica, el rey es un hombre y los sacerdotes son representantes de la divinidad. Y ahí el rey sigue siendo y muere siendo un hombre. El segundo parágrafo se llama órdenes y clases. Chicos, qué matete que se hizo Baudelaire acá. Órdenes, castas y clases son formas de jerarquía social que frecuentemente se asocian a distintas formas de Estado. Gracias, Baudelaire, por explicárnoslo. El concepto de clase, y acá sí hay una definición, es un grupo social que ocupa el mismo lugar en proceso de producción, de forma que solo puede pensarse desde el capitalismo, que hace diferenciación total entre los individuos. Acuérdense siempre que en las sociedades antiguas la noción o concepción de individuos no existe. Siempre una persona es hijo de, hermano de, siempre alguien está vinculado con otra persona, no existe el individuo como tal. Y cuando exista Gilgamesh, Sargón, bueno, pensemos en el ejemplo típico que son Gilgamesh, Sargón y luego Moisés, no son hijos de nadie. La madre de Moisés, ¿quién la conoce? Bueno, son estos niños que son abandonados y son adoptados por otro rey o faraón o lo que fuera. En la antigüedad, las relaciones de producción no están fundadas en la división del trabajo, sino al revés, lo político, el lugar en la sociedad, determina tu lugar en la producción. Vos nacés y no te vas a convertir. Si naciste campesino, vas a morir campesino. Y si naciste rey, muy probablemente mueras rey. Entonces, vos podés, por ejemplo, ser un hombre libre o ser un artesano y adoptar por alguna razón a un campesino como aprendiz, y por más que tu aprendiz haga lo mismo que vos, el artesano, el hombre libre, vas a ser siempre vos. El otro sujeto va a ser siempre el campesino. Entonces, las relaciones de producción no están fundadas en la división del trabajo, sino que las relaciones, la división del trabajo está fundada, en las relaciones de producción. Lo político determina tu lugar. Lo político, tu relación o tu cercanía, digamos, con el poder ejecutivo, si existiera tal cosa como una división de poderes, con el poder real. El último parágrafo de este texto es una cosa, se llama Nociones sobre el modo de producción y el Estado asiático en Marx. En Marx, las formas de Estado y de opresión asiático generan las condiciones de estancamiento y movilismo social. Esto que tienen que hablar muy claramente en el primer parcial, ¿no? Esta idea de que en el marxismo y en todas las concepciones decimonónicas no existe un progreso al Estado asiático o al modo de producción asiático, no existe la viabilidad. ¿Por qué? Porque no hay forma de salir de estas relaciones de parentesco, entonces no hay forma de evolucionar, de cambiar, de progresar. Y la conclusión es el momento más triste de este texto. Existen, al parecer, tantas formas de Estado como de jerarquías sociales y modos de producción sustentadores de estas jerarquías. Alguien que lo mande a oír ya mismo a leer a Samir Amin.
La forma de Estado asiático es totalmente distinta de la de un Estado ciudad antiguo. Sí, claro, amigo, ya lo sabíamos. Por último, y esto es fundamental, la existencia de una forma de Estado no es el producto automático de la existencia de una jerarquía de órdenes o de clases. Esto contradice, quiero decirles, contradice su hipótesis original. Entonces, vamos a cerrar con esto. Tremendo. ¿Cómo vas a hacer un texto en el que vas a contradecir tu hipótesis original? ¿Qué quiere decir todo esto? Nosotros tenemos que pensar que el Estado va a surgir, quedémonos con lo bueno, no con esto. El Estado va a surgir por un proceso exógeno y endógeno para Godelier. Este proceso va a demostrar la necesidad de pensar la legitimación ideológica antes o después del surgimiento del Estado. Y esta legitimación de estos dos procesos, ¿qué es lo que nos tenemos que quedar? Con esta relación móvil entre violencia y consentimiento. Porque hay algo en el consentimiento que es lo que nosotros tenemos que entender de esta clase, o en la construcción de la ideología del Estado, que tiene que ser mayoritariamente consentimiento, porque si es mayoritariamente violencia, no va a funcionar. Entonces, ¿cómo construimos esa legitimación? Justamente con esto que hablábamos al principio, ¿no? de la clase, de pensar en las formas de resistencia más pasivas. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que lo que nos están mostrando las fuentes, que siempre va a ser consentimiento, también implica una situación violenta de dominación. Y esto es lo que nos tenemos que quedar, y no las nociones de Godelier sobre el modo de producción asiático, mamita. Pero bueno, nada, ya les digo, lo dejamos acá. Pero sí quedémonos con esta idea de la relación móvil entre violencia y consentimiento, que es la clave del texto de Godelier y la clave de lo que tenemos que conservar de esta clase.